Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que ustedes sigan este programa. Justo ahora, en la línea de abordar temas de actualidad para la reflexión y el debate, en esta ocasión va a tocar el proceso iniciada ya su etapa de juicio oral, o sea, seguido contra Susana Villarán, 20 personas naturales más y 5 personas jurídicas. Susana Villarán no es una figura nueva en la vida política peruana. Probablemente algunos de los que nos escuchen no habían nacido cuando Susana Villarán ya era ministra de la Mujer en el gobierno de Valentín Paniagua y antes había tenido otros cargos públicos o había estado vinculada a movimientos sociales de significativa importancia. Lo cierto es que se postula con un grupo a la Municipalidad de Lima y bajo elección popular es la primera alcaldesa que lleva municipalidad. Ha habido alcaldesas en Lima, pero por designación, no por elección. Ella reclamaba provenir de una postura de izquierda moderada, reclamaba respeto por los derechos humanos, se presentaba como sucesora de la gestión de Alfonso Barrantes, que fue el primer alcalde de izquierda moderada que tuvo Lima. A Barrantes se le decía frejolito y a alguna gente con mala intención, porque el gobierno de Villarán en la municipalidad caminó muy lento al principio, algún sector le puso la tía lentejita. ¿No? Entonces, eh, lo más importante aquí es que Villarán reclamaba para sí un estilo de hacer política guiado por parámetros éticos. Ya todos sabemos que Maquiavelo hace muchos años dijo que la ética y la política son cosas distintas, pero eso no nos ha hecho mucho bien. Entonces, el discurso de Villarán era un discurso que sensibilizó a la gente. Tan la sensibilizó que era alguien que muy cerca a las elecciones, en todas las encuestas, no llegaba, venía en un tercer lugar. Pero en estas cosas que pasan en muchos países, entre ellos el nuestro, en la última semana se voltean las condiciones y llega ella alcaldesa. Es cierto que desde el principio, muy pronto, se van a plantear cuestionamientos a su gestión, y cuestionamientos duros. La vacancia de ella y de su equipo de regidores y regidoras se pide prácticamente de inmediato. ¿Ya? Pero también es cierto que cuando hace uno un análisis lo más neutral posible de su gestión, pareciera que no ha tenido no tenía un equipo lo suficientemente preparado para poder asumir todos los retos que planteaba un ambicioso plan de trabajo que se presentó. Y uno va viendo cómo hay funcionarios de alto nivel y funcionarios de alto nivel que son rotados muy rápidamente de puestos que tenían. El primer director municipal, entonces sale del cargo y entra José Miguel Castro. La persona que veía la movilización más política de esta organización es mandado como presidente de Protransporte. Eh, entonces, hay muchos cambios en un equipo, demasiados para dar todo el tiempo, y la presión de un plan de trabajo ambicioso y en un contexto hostil. Una vez, entonces, ahí la presentación de la moción pidiendo la revocatoria. Por si no estamos al tanto, en el Perú hay mecanismos de control a quien es autoridad y a la autoridad, cuando el control se ejerce por la autoridad que ha sido nombrada por elección popular y no designada por un ministro, por un alcalde, o quien fuera, entonces se habla de revocatoria. Marco Tulio Gutiérrez, abogado bastante conocido en esa época,
es el gran aglutinador y presenta y consigue cumplir con los requisitos para la convocatoria. Es más, la convocatoria se realiza y hay una campaña muy fuerte, estamos hablando del año 2013 más o menos, entre el sí, que era sí, revoquemos el mandato de la señora y de todo su equipo de regidores y regidoras, y la campaña del no, que es la que finalmente gana por muy poquito, ¿ya? Para que ella se mantenga en el cargo. Pero solamente ella es la que se mantiene en el cargo. Su equipo de regidores y regidoras no alcanzan los votos suficientes y tiene que haber el cambio. Sale todo un paquete de regidoras y regidores y entra uno nuevo, ¿ya? ¿Qué es lo que se averigua en el camino? Lo que se averigua en el camino es que ella recibe dinero. Es más, ella no niega haber recibido dinero. Hay dos proyectos emblemáticos, Rutas de Lima y Línea Amarilla, donde ella reconoce haber recibido dinero. En el caso de Ruta Amarilla, la Línea Amarilla, incluso señala que con eso financió la situación de un grupo de personas que tuvieron que desplazar del interior del país y que están al lado del río Rímac hasta prácticamente hoy. El asunto es que ella dice que eso fue un aporte de campaña. Sin embargo, hay una situación muy clara, muy distinta, frente a la que pudo haber pasado, o la que está viéndose en este momento dentro de esta gran dinámica en Lavallato, con fiscales manteniéndose, pero al borde de salir, con una procuradora que acaba de ser sacada y con investigaciones que se quiere iniciar a todo el paquete de ellos. Pero lo cierto es que otros procesados en el tema vinculado a dineros recibidos por OAS o dineros recibidos desde OAS o de Odebrecht, que incluso tenía una oficina que no se llamaba Oficina de Sobornos, pero eso es lo que hacía, ¿no? Hay una distinción. En el caso Keiko Fujimori, en el caso Taurumala, ellos no tenían el cargo. En cambio, ella sí era funcionaria pública. Primer asunto que se está dilucidando en el proceso. Segundo asunto, ella dice que esto fue un aporte de campaña y que en realidad no sabe cuánto dinero se recibió, que el que manejaba esto, se calcula, eso sí que eran, no sé, fueron 11 millones de dólares, y el que manejaba esto era José Miguel Castro, su gerente de campaña municipal, fallecido en circunstancias bastante extrañas. Corte a la yugular, la Policía Nacional dice que esto es un suicidio y una serie de peritos llegan a la conclusión que esto fue un homicidio. Entonces, ella señala que no conoce en detalle, que sí recibió aportes de campaña, pero hay otras cositas más que especificar antes de dar la palabra a ustedes. No es ella la única procesada. Está siendo procesada por lo menos unas 20 personas naturales, 5 personas jurídicas, y hay un problema con el anterior directivo central de OAS, León Piñeiro, que claro, como ha habido un cambio de timón en el manejo, es Lula, el presidente, que por cierto fue condenado y fue preso por recibir aportes de Odebrecht. Entonces, había un cambio de timón en el Brasil y el señor Piñeiro no se quiere presentar al proceso. Se va a tener que recurrir a la cooperación internacional para poder incluir al proceso. Eh, ¿Estamos aquí ante aportes de campaña o estamos aquí ante sobornos para con eso financiar ciertas actuaciones de la entonces alcaldesa que significaron la adaptación de contratos? Ojo, contratos firmados en la gestión anterior a ella.
pero entonces también del fallecido Luis Castañeda, pero contratos, ojo, que fueron sometidos a adendas, a modificaciones. Y claro, la pregunta es si el dinero realmente fue para la campaña o el dinero fue para asegurar los términos de las adendas que finalmente fueron pactadas. Este proceso ha durado mucho, pero hay que explicar por qué ha durado mucho. Y eso seguramente las intervenciones de Caroline y de Franco lo explicarán mejor que yo. Está el caso de José Miguel Castro. Llega a su casa, deja al hijo, hay una suerte de casa adaptada para condominio familiar en el distrito de Miraflores, de la ciudad de Lima, y luego de haberse despedido de su padre, que fue un destacado político y dirigente sindical del equipo de los médicos, ex congresista también, no aparece más y cuando lo buscan al día siguiente tiene cortada la yugular del cuello con un cuchillo. Y hay un tema que me importa y ojalá podamos abordarlo con cierto detalle, es esta vinculación de la ética con la política. Para los sectores que se reclaman progresistas, ya no sé si de izquierda, algunos despectivamente los llaman caviares, para mí es lo de menos, pero es cierto que Susana Villarán fue una gran ilusión y terminó siendo una enorme decepción. Tanto por los fondos que recibió para la revocatoria, tanto porque se presenta a una reelección que pierde, queda tercera, ¿no? Cuando había dicho que no iba a la reelección, y parte del dinero que se dice que ha recibido, entonces que ella reconoce haber recibido aportes, pero no los considera sobornos, entonces es candidata cuando dice a la reelección, cuando dijo desde el principio que ella no iba a la reelección. Lo que quería es que no la revoquen y para poder terminar la gestión. Y un tercer elemento, evaluar. Poco tiempo después, la señora Villarán postula como vicepresidenta en la lista al que estaba a la cabeza el ex congresista y el ex ministro. Eh, entonces, un ex congresista y un ex ministro que en este momento se encuentra en prisión por haber sido acusado de haber promovido actos cuando él estaba en campo como oficial de la policía, actos de violación de una serie de derechos fundamentales. Que puesto en el escenario del derecho internacional de los derechos humanos, nos llevaría a que Daniel Urresti, de quien estoy hablando, habría cometido crímenes de lesa humanidad. Último detalle a tener presente. Si se toma en cuenta la cantidad de años que se están pidiendo para la prisión de la señora Villarán desde el Ministerio Público y esto se acogiera, la señora Villarán va a pasar de los 80 años, sin duda, si esa es la condena que le ponen. Y aquí veremos una cuestión que se ha planteado y veremos cómo opera. Se ha planteado que las personas de 80 años pueden hacer un permiso para no tener una prisión efectiva, sino que se busque otro mecanismo de restricción. No estamos hablando de indultos, ni tampoco de amnistía. Sí que pueda pues seguírsele con una prisión suspendida o a tal caso con una detención domiciliaria. Hay, como podemos ver, varias cosas que analizar en el tema de Susana Villarán y que lamentablemente no son ajenas al resto de la clase política peruana y tampoco al resto de la clase política latinoamericana. Y si me empujan un poco, mundial también. Bueno, dejo allí la intervención inicial y no sé con quién continuamos, si es con Caroline o con Franco.
Sí, doctor, buenos días con usted y con todos los que vean este programa. En primer lugar, sí, reconozco que hay motivos por los cuales este juicio se ha podido alargar, ya sea porque, bueno, en realidad eran bastantes las personas que se han imputado, no me refiero exactamente a este caso, sino en general a la red de corrupción que tenía tanto Odebrecht como la empresa OAS o diversas corporaciones afines. Se ha ido cambiando el equipo, han sido bastantes los acusados. En 2019 recién es que Susana Villarán en el programa, si no me recuerdo, Nicolás Lucar, es que le concede una entrevista y ella acepta haber recibido el dinero. Al inicio dijo que solo eran $3 millones, luego con investigaciones y peritajes se pudo llegar a una aproximación de cuánto es que era esta suma en realidad, y de ahí es donde se saca que son 11 millones que ella ahora lo acepta y dice que puede ser un poco más, un poco menos. Al parecer no sabía cuánto dinero le dieron. No, es que ella dice que nunca lo manejó, pues. Ella dice que fue el fallecido Castro quien lo manejó. Eh, es, eh, Convenientemente, ella dice que sí, que los únicos que sabían de los aportes eran tanto ella como Castro, que ya está fallecido. Entonces, esto nos deja en un punto muerto porque es literalmente su palabra y la de una persona que era aspirante a colaborador eficaz, que ya no va a poder, evidentemente, ya no va a poder ser colaborador eficaz y ya no va a poder declarar nunca más porque está muerto. En situaciones, como usted dijo, muy sospechosas y, a ver, siendo sinceros, es imposible que se haya suicidado con un corte a la yugular. Una persona no es capaz de tolerar tal nivel de dolor y seguir cortándose el cuello. Como usted mencionó, peritos opinan de forma distinta a la policía por uno de los mil motivos o un motivo más por los cuales el Ministerio Público debería conducir la investigación, ya que la policía puede tener versiones como estas de, ah, no, se suicidó. Bueno, forma un poco, como dije, una forma un poco peculiar y poco creíble de suicidarse. Hoy día vi una entrevista de la señora Villarán de hace tan solo un par de días donde decía, a mí no me sirve la muerte de esta persona ni le sirva a nadie porque él tenía muchas cosas que aportar a este juicio. Bueno, justamente el motivo por el que lo han matado es porque él tenía cosas que decir con respecto a este juicio que claro, claro que sí le sirven a la señora Villarán porque ahora ella simplemente puede decir, no, los únicos que sabíamos eran él y yo, y él, como dije, no va a estar para poder refutar o respaldar esta postura, ya que ya no está en posición de defenderse. Entonces, claramente sí le sirve a la señora Villarán que esta persona, que este señor trágicamente haya fallecido, ¿no? Así también, como usted bien mencionó, el equipo de fiscales, muy cuestionados últimamente, es más, con el nombramiento del nuevo fiscal de la Nación, él había dicho que él, apenas los nombres no duraban ni un segundo. Los fiscales, tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez, bueno, ya han pasado bastantes segundos desde que lo nombraron, los fiscales siguen en sus puestos. Como decía, como usted mencionó, la acusación que se pide es de 29 años, Susana Villarán en 4 años cumple los 80, y el criterio que se sigue es el siguiente: el hecho de que ella siga en prisión va a ser excesivamente nocivo, va a sobrepasar la finalidad que se tiene al llevar a una persona a prisión, ya que el estado de salud se le podría deteriorar muy rápidamente y, como dije, sería excesivamente lesivo para derechos fundamentales. Claro que estar en la cárcel es lesivo para derechos fundamentales para todos. A nadie le gusta estar rodeado en ese tipo de ambientes, que bueno, está en una precariedad bastante grande, no tienes tanto acceso a servicios de salud, no dudo mucho que tenga una alimentación de calidad, etcétera. No obstante, ya con una edad más avanzada, estas afectaciones se agravan aún más. Entonces la lógica que se tiene es esa: 80 años a más, puedes pedir tu prisión domiciliaria, ¿no? Que bueno, prisión domiciliaria en la casa que tiene la señora Villarán me parece poco bastante poco coherente. Ya ha sido materia de pronunciación del Tribunal Constitucional con respecto a si los días de prisión, a si la prisión domiciliaria es equiparable en algún punto a la prisión efectiva que todos conocemos, y bueno, sentó las bases de que no. No hay el más mínimo punto de comparación, por lo que dije. Los tratos a los que están sometidos las personas en prisión y la afectación a derechos fundamentales no es comparable a simplemente quedarte en el sillón de tu mansión viendo televisión y ya no poder ir a comprar al mall. Claramente no es lo mismo. Entonces, esto es lo que se plantearía, o lo que muy probablemente su abogada plantearía en tan solo unos 4 años. Hablando de su abogada, hoy también veía cómo ella declaraba y decía la estrategia que usted ha mencionado, doctor. No, en realidad no son sobornos, sino que son aportes de campaña. Acá me parece relevante mencionar el contexto en el cual fue celebrado la adenda, no solo la adenda, sino también el contrato con Obras de Lima, que fue de una forma totalmente clandestina a horas de la madrugada. No se tiene registro del hecho que no sea fotográfico, o sea, simplemente no tenemos el papel, no tenemos
las cláusulas, realmente las personas no sabemos qué es lo que pasó, lo que sabemos es que sí se dio esta reunión, como dije, clandestina en la cual se firmó el acuerdo. ¿Por qué tanto secretismo si la señora Villarán dice ser una persona tan proba? La verdad, no lo sabemos y probablemente, no lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos. Entonces, ¿qué son las adendas? Básicamente, como usted mencionó, la gestión pasada había firmado los contratos, no obstante, se acepta que por diversos motivos que van desde causas de fuerza mayor hasta lo que las partes les parezca, se pueden modificar algunas cláusulas del contrato. Más que nada es para pedir más dinero o para sentar nuevos parámetros con respecto a la ejecución de la obra. En este caso, muy probablemente era más dinero. Entonces, es ético, como usted mencionaba, que tú le des 13 millones de dólares a la persona con la cual tú te vas a sentar a negociar, que va a tener por efecto que tú consigas más patrimonio. ¿Realmente esto es ético? Ciertamente no, porque no podemos aceptar que en un sistema administrativo, que en la municipalidad se realicen este tipo de gestiones. Susana Villarán dice, me siento muy triste porque siento que he decepcionado a todas las personas que han creído en mí, pero estos no son sobornos. Bueno, Susana Villarán, justamente los has decepcionado porque están sobornados, porque has dejado que te sobornen, y esto ha tenido serias repercusiones para nuestro país. Todos esos arbitrajes que vemos ahora, que Rafael López Aliaga dice no, y en realidad los árbitros dicen sí y nos quitan miles de millones a nuestro país o decenas de millones, justamente es por esas concesiones que se firmaron con estas negociaciones que, como usted bien dijo, prácticamente tenían una oficina dedicada a dar sobornos. No obstante, la tesis a la que se acoge la abogada convención es muy parecida a la que adoptó la abogada Keiko Fujimori, que es no era delito porque no estaba regulado. Bueno, si bien no estaba regulado, como se encuentra en este momento, a Susana Villarán sí se le imputan una serie de delitos como son organización criminal, lavado de activos, colusión, falsas declaraciones en un proceso administrativo, falsedad genérica, entre otros. Entonces sí, por más que no sea con el tipo que sería más idóneo perseguir este delito, aún se puede perseguir, porque ciertamente un sistema penal que se respete no puede dejar impune que una persona pueda simple y llanamente negociar con la otra parte a la cual tú le vas a dar en nombre de la municipalidad, con el dinero de todos los peruanos que pagamos nuestros impuestos, o nuestros tributos, mejor dicho, no es dable que se permitan ese tipo de negociaciones claramente por un fin personal, no por un fin general, que es lo que debería buscar la municipalidad, ¿no? En este caso representada por la señora Susana Villarán. Y sí, realmente me parece bastante bajo, bastante triste que este tipo de situaciones ocurran. Escuchaba también a la señora Villarán diciendo, no, vamos a refutar satisfactoriamente cada una de las acusaciones que se me dan. Bueno, con esta estrategia de eran aportes y no sobornos, creo que no va a llegar muy lejos porque, bueno, existe evidencia empírica, existe evidencia material de las adendas que están dadas a los contratos y como dije, es una falta ética, pero trasciende a la ética a el punto de que eso sí está prohibido. No es dable que se realicen adendas y no luego no se rindan cuentas con respecto a por qué es que se le está dando más dinero y más aún, como usted dijo, no se tiene verdadera certeza de qué es lo que se hizo con el dinero que se le otorgó. Y cuando una persona recibe cantidades tan grandes de dinero, claramente debe rendir cuentas con respecto a tanto cómo lo obtuvo como para qué lo usó. Debido a que, bueno, así funciona el fisco en nuestro país, nos puede parecer o no, pero es una forma justamente de que se evite que las personas laven dinero, que es lo que hizo la señora Susana Villarán, que sabiendo que lavaba dinero sin saber si lavaba dinero, no era relevante porque materialmente lo que ocurrió es que fue utilizada para blanquear este capital que le otorgó tanto la empresa OAS. Muy interesante. Realmente hay muchas cosas por decir, pero primero escuchemos a Carol. Buenos días, tardes a todos. Claro, respecto a todo lo que han comentado, el desarrollo reciente del caso Villarán refuerza algunas de las preocupaciones estructurales en nuestro país, pero también está añadiendo nuevos elementos que hacen aún más urgente que el proceso sea llevado con la máxima transparencia posible. En primer lugar, hay un reconocimiento parcial que es una admisión con límites estratégicos, porque Villarán admite haber recibido aportes, pero cuestiona el monto y la atribución de ilegalidad directa. Esto podría ser hasta cierto punto una estrategia común en casos de corrupción, admitir lo inevitable para minorar el daño, pero rechazar lo que podría ser más comprometedor.
Esto no lo exime, sino que disfraza una disputa central sobre la calificación legal de los hechos. En segundo lugar, las acusaciones de motivaciones políticas. Es ilegítimo denunciar una politización de la justicia si realmente existe, pero también es frecuente que acusados en casos de corrupción usen ese discurso como una coartada defensiva, que Villarán argumenta que se le juzga por no favorecer a personas con un fuerte rango puede tener algo de verdad institucional, pero no debe servir para vaciar de contenido a las acusaciones si éstas están bien sustentadas. Asimismo, se evidencia una concentración de conocimiento y testigos como un punto débil de la defensa, porque Villarán sostiene que solo ella y Castro sabían de los aportes, lo cual viene a ser una postura muy arriesgada, y pone sobre su cabeza toda la responsabilidad de conocimiento y decisión en el caso. Si hay otros documentos, testigos o registros que contradigan esta versión, su defensa se va a debilitar. Asimismo, el crimen del testigo. El asesinato de José Miguel Castro es un escándalo muy fuerte, no solo por la tragedia de una vida humana, sino por lo que significa en un proceso judicial, un colaborador clave, que muere justo antes de que empiece el juicio. Esto siembra dudas legítimas sobre la seguridad del espacio procesal, sobre posibles presiones o vínculos ocultos con redes del poder o crímenes organizados, incluso. Y si la justicia no esclarece este hecho con total independencia e imparcialidad, este agujero quedará como una mancha imperecedera en la credibilidad de nuestro sistema. Además, se ve un riesgo de un juicio mediático y condena anticipada. Porque con tanta cobertura y tensión social, el caso Villarán corre el riesgo de transformarse en espectáculo. Ya hay bastantes voces mediáticas, ataques políticos y posicionamientos públicos muy polarizados. Si los jueces o fiscales ceden ante presión de la opinión pública, el juicio deja de ser un proceso técnico y justo y se convierte en una herramienta de ajuste político. Y por último, el rol del financiamiento de las campañas y la impunidad estructural. Este caso refleja una de las fallas más graves del régimen democrático peruano, campañas que dependen de grandes aportes, muchos de ellos opacos, de empresas que tienen intereses con el Estado. Mientras este mecanismo de financiamiento no se desarticule con controles reales, transparencia, sanciones ejemplares, seguiremos viendo que quienes prometen cambiar el Estado, la sociedad o realmente mostrar un cambio, terminan atrapados en las mismas estructuras corruptas que vienen desde antes. Muy bien. Los dos han dicho muchas cosas interesantes y muy importantes. Yo creo que sí es necesario poner algunos énfasis, aunque ya estén dichos. Tanto los contratos como las adendas no se hicieron en la gestión Villarán con una dinámica de transparencia. Es más, para poder seguir procesando este tema, se llega a un acuerdo de colaboración donde participan jueces, juezas, fiscales, procuradores, procuradoras, ya casi todos despedidos de puesto, ¿no? Entonces, a nombre del Estado peruano, con OEDs y con OAS. Y el conocimiento de este acuerdo ha sido tarde, mal y nunca, y básicamente por periodistas de investigación. Entonces, todo esto se ha manejado en una nebulosa que no es la mejor manera de hacer política. La manera de hacer política siempre debe estar de la mano de la transparencia. Tenemos que abandonar de una vez por todas esa pauta de la cultura del secreto, ¿ya? Donde esto se ve hacia adentro y mientras menos trascienda, mejor. Porque así tenemos estos problemas. Llegamos a que se den situaciones de corrupción dura, recepción de dinero, o de corrupción blanda, que es gestión de intereses. Y eso en el Perú, lamentablemente, en los últimos años estamos viviendo de lo uno y de lo otro a cada rato. Otro tema que creo que es importante tener presente, resaltar en esta situación en particular, es
ya se han dicho precisamente recientemente. La confusión entre la constitucionalización de la política y la judicia, entonces, y la politización de la justicia. En un Estado constitucional que se precie de serlo, no hay zonas exentas de un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero claro, eso no puede convertirnos a los que llamaban en España los fiscales estrella o, en el caso también de en España, jueces que dieron el salto después de sus casos a la función pública. Y eso no es solamente España. Eso es el señor Moro en Brasil. O sea, hay que controlar a los políticos, hay que controlar a la clase política y para eso están las constituciones y las leyes. Pero nuestra actuación, y ese es un margen en el cual hay que ser muy riguroso, muy rigurosa, y no se lo ha sido tanto, y menos en una coyuntura como la que vimos, que ya es un procedimiento, una situación electoral, faltan meses para las elecciones generales. Entonces, claro, esto se lee muchas veces no en clave de control jurisdiccional de la política, sino en clave de politización de la justicia. Y entonces ahí van las presiones de las partes. No es la estrategia de Villarán no son cuestiones que ella se ha soltado sin consultar con su equipo de abogados y abogadas. Cuando se dice no goberné para los poderosos y por eso estoy siendo procesada, eso no es casual. Cuando se señala, yo estaba en el mismo paquete solo con Castro, y Castro se murió, pero el que conocía los detalles es Castro, eso tampoco es casual. Hay una estrategia muy clara, ahí llevada, que acá se trata de una persecución política frente a lo que ha sido una eh, situación de que han sido donaciones para campaña, que en el año en el cual actuó la señora Villarán en estas cosas, no eran considerados delito los aportes de campaña. Es varias sentencias que dictamos cuando estábamos en la configuración del Tribunal Constitucional, que exhortan al Congreso y al gobierno, porque muchas veces la normativa penal y procesal penal es legislación delegada, no hay que engañarnos. Entonces, exhortan a ambos dinámicas del Estado a que, bueno, esto se le ponga una pena, pero el supuesto de Villarán, ya estando en el ejercicio del cargo, es el mismo supuesto que el que, por ejemplo, Keiko Fujimori. Allí, ahí hay que ser muy claros. Recuerden que la posición de la judicatura ordinaria no ha sido uniforme. Entonces, es en un primer momento la estrategia, en el famoso caso Cócteles, implicar de todo y sobre todo a un gran grupo de personas, entre las cuales la que más destaca es Keiko Fujimori. Pero ya en el caso Humala Heredia, ya se dijo que aquí hay prisión. Y el expresidente Humala está preso y su esposa ha conseguido una cobertura de favor y se ha ido a exiliar sin voluntad de regresar al Brasil. Entonces, aquí hay varias cosas que se tienen que procesar para no contaminar a la política, entonces digamos, a la judicatura de la política. Aquí hay que aclarar de una vez por todas un sistema de financiamiento de las campañas y de las acciones que hacen los grupos políticos cuando tienen cargos de poder. El accountability en el Perú, planteado con mecanismos como la rendición de cuentas, funciona tarde, mal y nunca. Además, si el resultado de la rendición de cuentas no es objetable per se, miremos la regulación que existe. O sea, yo lo más que puedo conseguir es que te haga el plano las preguntas y tú me las contestes. Y de allí ya veremos qué es lo que se hace.
¿ya? No, no está como en otras partes prevista una repercusión inmediata producto de las cuentas que se dan. Y además para pedir las cuentas hay que cumplir ciertos requisitos. Y sin duda, el fantasma del juicio paralelo, hecho en el escenario mediático, está aquí como un riesgo más presente que nunca. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura electoral, ¿no? Y habiendo sido la primera alcaldesa mujer de la ciudad más grande del país, y habiendo se ha identificado con alguno de los colores de la geografía política del país, obviamente ella es un punto, independientemente que sea inocente o culpable, yo creo que hay bastantes elementos para acreditar su culpabilidad, pero independientemente de eso, es un punto aprovechable por el sector ideológicamente opuesto a ella, para pegarle de palos, no a ella, porque ella no va a poder ser candidata, sino a las personas que se sienten próximas a lo que ella predicó y que en su momento traicionó, porque claro, haber ido con Urresti de vicepresidenta, digamos que es querer juntar el agua con el aceite. Entonces, aquí hay situaciones que enmendar, aquí hay costos políticos que se van a asumir. Acá va a haber sin duda un intento de aprovechamiento mediático del caso. Y una última cosa para no aburrir. De acuerdo con la dinámica de los procesos, se calcula que este caso demoraría 4 años. Y en 4 años, la señora Villarán ya tiene 80. ¿Mm? Ya tenemos algunas de las personas imputadas que tienen una enfermedad muy grave en la cual ya no tiene conciencia para poder defenderse y se la han tenido que retirar del proceso. Tenemos a alguien que se está protegiendo con su gobierno en turno, que su presidente estuvo involucrado con cosas raras de Odebrecht, que no quiere apersonarse al proceso. Y tenemos a una pieza clave para la resolución del caso, que pedía ser colaborador eficaz y que aparece con el cuello cortado. Entonces, ¿cuántos años va a durar este proceso? Y eso, ¿cómo va a repercutir no solamente en la situación específica a resolver, sino en la credibilidad de nuestro sistema de justicia, sino en la credibilidad de nuestra clase política, ¿ya? Entonces, porque respuesta tardía no es respuesta oportuna y es respuesta que corre riesgo de estar deslegitimada. Mm, Muchas cosas quedan abiertas, pero seguramente sobre ellas van a tener más elementos y muy interesantes que mencionar mis colegas del panel. No sé quién. Sí, Dejo la flor, doctor. la toma. A ver, dale, dale, dale. Es muy interesante lo que menciona, porque es diferente lo que hizo Keiko a lo que hizo Susana Villarán. En el derecho penal existe lo que se llaman como delitos especiales, es decir, delitos que solamente pueden ser realizados por un grupo selecto de personas en función a una cualidad especial que poseen. Por ejemplo, solo una madre puede cometer infanticidio. No lo puede cometer un padre, ni un tío, ni un hermano, ni un sobrino. ¿Por qué? Porque así es como se regula el tipo penal. Está dirigido específicamente a un sector. Si llevamos esto y lo sacamos de la vida cotidiana al tema de la función pública, existen dos teorías muy fuertes. Una que es la teoría del dominio del hecho y otra que es la teoría de la infracción del deber. Ujú. Qué es el dominio del Robin hecho? versus Jacobs, para hablar claramente, ¿no? Entonces, Sí. sí, sigamos, sigamos. Bueno, básicamente esta es una teoría que no se usa mucho, pero ¿cómo se lo vería a la luz de este caso? Bueno, Susana Villarán tenía el dominio de decidir si se recibía el dinero o no, tenía el dominio de negociar cuánto dinero, por más que ella diga que no, tenía el dominio de qué cosas iba a realizar con ese dinero, entonces a Susana Villarán se le va a imputar porque ella tenía materialmente el dominio de la situación, ¿no? La segunda teoría, con la cual yo me alineo, y bueno, la que se utiliza más actualmente es a Susana Villarán se le va a imputar porque tenía un deber.
¿Cuál es el deber que tenía? Bueno, el deber que asumió voluntariamente al volverse alcaldesa, el deber que incorpora la función de alcalde de Lima. ¿Qué significa esto? Que ella, por motivo de su cargo, tenía la obligación de actuar con ciertos parámetros, no solamente de ética, sino de legalidad. Y solamente será válido este deber en tanto ella lo asumió voluntariamente. Nadie lo obligó a punta de pistola a que sea alcaldesa, ni nadie lo obligó a punta de pistola a que reciba todo el dinero que ella recibió. Entonces, por motivo de que ella infringe un deber con quién? Un sector de la doctrina anteriormente pensaba que era con el Estado. Yo prefiero pensar que es un deber que ella tiene con el pueblo. Un deber que tiene básicamente actuar en función del interés general, de que el dinero que, que es pagado por motivo de nuestros tributos sea empleado para mejorar las obras, para realizar obras, mejorar la conectividad, etcétera. No obstante, se ha comprobado que los contratos que ella suscribió al momento de realizar el concurso público no fue pensado en el interés general, no fue con el deber que, como dije, tiene con todos nosotros actuar públicamente, de actuar con respeto a los estándares de juridicidad, sino que fue hecho casi a la medida de diversas empresas afines a aquellas que habían financiado su campaña. ¿Y por qué esto es nocivo? Bueno, ¿y qué tiene de malo? Si al final algunas hicieron las obras y, bueno, tal vez las hicieron bien. No, este no es el punto. El punto es que el hecho de que ella no haya administrado el dinero que, como dije, pagamos todos con nuestros tributos de manera que busque la mejor obra posible al menor costo posible, implica una afectación directa a los derechos fundamentales, porque si ese dinero si hubiera sido correctamente destinado, se podría haber garantizado en mayor medida los derechos fundamentales, como con obras, construyendo colegios, etcétera. Pero al final del día hay una correlación clara entre el grado de corrupción que tiene un país, en este caso el nuestro, en este caso en concreto, los hechos cometidos por la señora Villarán, y la garantización de derechos fundamentales. Es por esto que los delitos contra la administración pública, que es básicamente lo que se le imputa, son tan lesivos, porque al final del día no es que solamente, no es que afecten a un sector limitado de personas, como claro, sin desmerecer delitos como el homicidio, etcétera. Al final del día son delitos cuya lesividad se puede circunscribir a la víctima y a la familia de la víctima, más que nada, ¿no? Claro, en la sociedad si adoptamos diversas teorías, ¿no? Pero en este caso, la potencialidad lesiva que tienen las acciones cometidas por la señora Villarán, y claro, su consejo, o las personas de su partido, que al final del día también se vieron beneficiadas por este dinero, nos atañe a todos, porque como dije, el dinero que pagamos con todos, y hubo una que pagamos todos y una afectación directa a la satisfacción a grave satisfacción de derechos fundamentales de las personas. Entonces, en función de de la infracción que tuvo con de su deber, un deber de garante claro que tiene el funcionario público, es que se le puede imputar. Y no, como dijo su abogada, no es que realmente se trata de aportes, no. No se trata de aportes porque luego favorecieron esas empresas cuando, o es más, ella ya era alcaldesa. Acá esa genera una zona gris muy interesante porque es claro, era una campaña para la no revocatoria, ¿qué tanto? No, realmente no eran aportes de campaña, sino que era con el fin de asegurarse el favor político, un medio exante idóneo para poder quebrar la voluntad de Villarán y que ésta pueda favorecerlos, como dije reiteradas veces, al momento de dar tanto contratos como adendas, concesiones, etcétera. Muchas gracias. Hay varias cosas también que anotar, pero primero escuchemos a Caroline. Bueno, un punto sobre el que me gustaría tocar sería el principio de transparencia y cómo se relaciona con el caso de Susana Villarán, porque la política en esencia debería ser el arte de servir a la comunidad y no el negocio de unos pocos. Sin embargo, como el caso de Villarán, muestran que en nuestro país y en gran parte de América Latina también, la política se contamina con una lógica del financiamiento, los favores a grandes empresas y una falta de control eficaz. Y esto erosiona la confianza ciudadana y genera un círculo vicioso de apatía, cinismo y corrupción. Y ahondando más en el principio de transparencia, constituye un eje fundamental del Estado constitucional y democrático, pues asegura que toda actuación del poder público sea accesible, comprensible y controlable por la ciudadanía, salvo excepciones justificadas como seguridad nacional o intimidad. En nuestro país, esto tiene reconocimiento constitucional y en la Ley de Transparencia, así como en el EPAG.
lo que vincula con la motivación de los actos administrativos. Y la función es múltiple: garantizar la rendición de cuentas, reforzar la legitimidad, prevenir la corrupción y, a su vez, permitir una participación ciudadana real. Y la transparencia no puede seguir siendo un eslogan de campaña ni un gesto superficial. Este debe convertirse en una práctica institucionalizada: campañas financiadas con dinero público y fiscalizado, rendición de cuentas en tiempo real, contratos estatales accesibles a la ciudadanía y sanciones efectivas para quien rompa esas reglas. Solo así se podrá desarmar la idea de que todos son iguales y que la corrupción es inevitable. Y en un país donde el descrédito político parece regla, apostar por una transparencia radical no es ingenuidad. Digamos que es la única manera de reconstruir una legitimidad. Y hacer política de la mano de la transparencia es asumir que el poder no pertenece solo al gobernante, sino a una ciudadanía. Y mientras esa idea no se haga práctica, seguiremos atrapados en un ciclo de sospecha, impunidad y corrupción. A ver, hay varias cositas también muy importantes y ya el tiempo, para no ser abusivo con quienes nos escuchan, se va cerrando. La pregunta es si realmente a lo largo de nuestra historia tuvimos conciencia de que república, es pensar en la cosa pública, es pensar que la orientación de quien tiene poder, o sea, la autoridad, debe actuar en función de un interés general o de un interés público y eventualmente un interés social, o sea, favoreciendo a los más vulnerables, o está allí para manejar una agenda individual o de grupo pequeño. Y esa es una constante no resuelta a lo largo de nuestra historia. Veamos los trabajos de Quirós, veamos los trabajos de McEvoy, que son bastante ejemplificadores como ya desde el siglo XIX, cuando se funda la República, ya estos problemas los teníamos, claro. Así se compraba el guano, así se vendía el guano, así se vendía salitre, ¿ya? Por solamente recordar algunos hechos históricos. ¿Ves? Alguna anotación también sobre lo que es el arbitraje. Yo soy hasta este momento presidente de una corte de arbitraje. Y claro, ahí hay que distinguir, entonces el árbitro o la hombre, mujer, parte de un arbitraje individual, o sea, un tribunal arbitral, lo que resuelve es en función a un contrato. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado de quien asume función arbitral, en qué caso se mete. Porque si el contrato está diseñado de tal manera para que los Odebrecht, los OAS, no pierdan nunca, ya, el contrato ha sido hecho a la medida, las adendas son hechas a la medida, entonces el margen jurídico para poder revertir esa situación no es muy grande y no es muy fácil. Pues aquí creo que es oportuno lo que se está planteando con la última normativa sobre arbitraje y contratación pública, de hacer más rigurosa la convocatoria a quienes pueden ser las cabezas de una corte, un centro de arbitraje, y quienes pueden hacer labor arbitral. Ya hemos tenido una situación precisamente vinculada con Odebrecht, donde hay árbitros muy honorables y otros que no lo son tanto, ¿ya? Pero a todos se les está echando en un mismo saco. Entonces, eso es un tema a cuidar. Si en el Perú la desconfianza en la judicatura hereditaria llevaba a que la contratación pública, que es la principal contratación en el país, nos guste o no nos guste, es la principal contratación en el país, esté en manos de árbitros, pues hay que cuidar muchísimo cuál es el margen de acción que tienen esos árbitros. Dilemas éticos cuando uno resuelve cualquier situación conflictiva hay, y la capacidad del error también existe.
Pongamos un ejemplo, aunque suene feo, que son ejemplos personales. Con 8 años en el Tribunal Constitucional y 80.000 pronunciamientos, en algo debo haberme equivocado, sin duda. Y muchas veces termina uno opinando con duda, sin duda. Pero sí, casi cualquiera, de cualquier manera, puede armar un centro arbitral y el margen de acción de esos árbitros es sobre un contrato que ya viene endémicamente fallado, digamos que ese es un tema también a trabajar, como es el tema a trabajar el de la no politización de la justicia, el de la no mediatización de los casos, o el del financiamiento de los partidos políticos, que aquí también se ha mencionado. Un último detalle de mi parte, habría mucho que decir, pero ojo, el caso Villarán es mucho más grave de lo que normalmente se plantea. Porque en el caso Villarán, el supuesto financiamiento o sea, reconocido, pero no, pero que alegado para campañas, no fue solo utilizado para la revocatoria, fue utilizado para la reelección, o el intento de reelección de la señora Villarán, al cual dijo que no se iba a presentar y se presentó. O sea, el dinero que supuestamente recibió el fallecido Castro y que gestionó él y que la Villarán lo dejó hacer, no fue solamente dinero para el sí y no de que se quedara la alcaldesa con su equipo de regidores y regidoras. Fue cuando la alcaldesa se planteó también la posibilidad de ser reelegida en el cargo, muy a despecho de que el argumento para poder manejarse en su momento era: no me revoquen porque además yo lo que quiero es terminar mi mandato y no me presento en la elección. Entonces, el paquete de lo que se tiene que ver es más grande de lo que normalmente se suele apreciar. No sé, ya creo que estamos casi en el tiempo, ¿verdad? Queridos amigos, ya estamos terminando. Bueno, no, esto es solamente un acercamiento a un proceso que está tomando sus primeras semanas. Es un proceso en el cual va a marcar mucho la comprensión de la vida política, va a marcar mucho la confiabilidad económica del país, va a marcar mucho la credibilidad de la clase política, y que creo que hay que hacer algún tipo de esfuerzo casi milagroso para evitar que esperemos 4 años a encontrar una respuesta al respecto. Y que lamentablemente hay ciertas cosas que van a quedar en una situación oscura, no porque tenga ninguna connotación peyorativa, sino porque no, es que oscuro me refiero a lo poco claro, va a ser poco claro. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que tiene la información que José Miguel Castro se llevó a la tumba? Por propia decisión, como dice la Policía Nacional, o porque alguien le asesinó, como dicen una serie de peritajes. Bueno, creo que hemos cumplido justo ahora con presentar los diferentes espacios, el contexto del caso Villarán, que no es ajeno a otros casos que ocurren en el Perú, en Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos. Hay un señor que llega a la presidencia de la República haciéndose rico, haciendo contratos inmobiliarios de muy dudosa validez, ¿no? Ya sabemos a quién me refiero, ¿no? Y que se ha salvado de la cárcel cuando ha terminado sobornando a prostitutas. Entonces, el problema de utilizar los mecanismos que el propio sistema nos da para hacer contrataciones o actuaciones en favor del interés general están en crisis no solamente en América Latina o en el Perú. Es una dinámica, desafortunadamente, que tiende a proyectarse a manera mundial.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el cual se escuche este programa, y quedamos a su disposición para próximas ocasiones para abordar los avances de este tema o de algunos otros que sean de actualidad. Hasta siempre.